Bueno gente, estoy grabando este video porque me llegó esto a mi email, no sé por qué me llegó, pero ya me habían dado un aviso antes en YouTube de que iban a cambiar las políticas. He leído el mensaje completo y se los quiero decir a todos los que no tienen canal de YouTube para que lo puedan leer, lo puedan analizar, puedan debatir de este tema o no. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que pasó, pero bueno, se implementarán cambios importantes en YouTube y debes tomar algunas medidas. Y por eso lo marqué como un mensaje importante, para tenerlo en cuenta de que es algo brutal, un cambio bastante importante, un cambio que innove todo YouTube, y esto es por la ley de Copa. Ahí vamos a ver un poco a continuación del mail. Bueno, acá comenzamos. Hola webgamer, pronto implementaremos cambios importantes que podrían influir en la monetización y la visibilidad, y la visibilidad de tu contenido. Bueno, para comenzar, mi contenido gana más de 100 vistas por día, no podría decir más que eso, porque Social Blade me buchonea de mis estatus. Y la otra es que yo no monetizo para nada, podría decir. A partir de hoy, o este mes cuando me lo mandaron a las 12:49 de la noche, uy, estaba re dormido, con razón no lo leí. Todos los creadores, hasta los que no tienen ni un video, tienen que hacer esto a propósito. Deben informarnos si su contenido ha sido creado para niños a fin de satisfacer la ley de protección de la privacidad. Pero en interrupciones tenés que ir a comer, pero voy a esperar unos minutitos y después como. Bueno, hace para los niños para satisfacer la ley de protección de la privacidad y menores en internet. Copa, WP. Eso estoy totalmente de acuerdo con lo que los menores empiecen a entrar en esto, pero lo que no logro entender de esta política es porque está YouTube Kids, si está diseñada para niños, o sea, de jardín. Pero seguro que la habrán puesto para gente que tiene 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, empieza a tirar todas las edades. O sea, para todos los menores de 18 años es como, creo que es a partir de los 6 años este contenido a lo que nos refieren. Acá dice, en función de la cantidad de contenido creado para niños de tu canal, puedes definir, otra interrupción más, perdón. Puedes definir el público en todo el canal o en cada video. Si decides establecerlo en todo el canal, puedes hacerlo en solo un clic. Ok. Y ahora les voy a mostrar esta foto bastante buena. Sin contenido creado para niños, son como unos padres o algo así, que dice, configura el público para el canal. Después dice, combinación de contenido creado para niños y contenido para el público en general. Ese es más el mío. Configura el público para cada video. Bueno, si tiene restricción de edad significa que hay un desnudo o así. O algo zarpado, ok. Gran cantidad de contenido creado para niños. Configura el público para el canal. Otra vez. Acá abajo dice, estos cambios son obligatorios de conformidad con un acuerdo que se celebró con la Comisión Federal de Comercio, CFC de Estados Unidos y la Fiscalía General de Nueva York, y te permitirán cumplir con la Ley de Protección de la Privacidad en Internet Copa y otras legislaciones aplicables. Sabemos que esto no sea sencillo para algunos creadores y que deberán acostumbrarse a este cambio obligatorio. Sin embargo, son pasos importantes para garantizar el cumplimiento de la ley. Acá abajo, dice. Sigue leyendo para comprender cuáles son tus obligaciones legales y cuál será el impacto que tendrán estas decisiones en tu canal. Ok, acá lo dice todo. ¿Qué cambiará? A partir de hoy, todos los creadores deben indicar si su contenido en YouTube Studio califica o no como creado para niños. Esto no me fijé. Hace mucho que no voy al Creator Studio, voy a dejar un poquito ahí soy. A partir de enero limitaremos los datos que recopilamos sobre el contenido creado para niños
a fin de satisfacer la ley. Esto dice que recopila todos los videos infantiles, todos los videos con fin educativo, con fin de para menores, y esto lo voy a meter en YouTube Kids con toda una revisión que se hizo en la plataforma original de YouTube. ¿A qué se debe este cambio? Estos son los cambios del comercio en Nueva York, Estados Unidos, esto ya lo entendí, y la ley de compra. Sin importar tu lugar de residencia, tenemos la obligación de pedirte que indiques si tus videos califican como contenido creado para niños, bla, 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 lo mismo. Bueno, le voy a poner restricción de edad a unos videos como mis parodias, no sé, lo que sea. Y enviar domingo. Les voy a poner restricción de edad porque ya saben, lenguaje ofensivo. También usaremos el aprendizaje automático para detectar el contenido que claramente corresponda a la categoría creado para niños. No obstante, bla 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 bla. Lo que sí, los pubs hispanos, eso ya no estaría muy bien ahora, porque Cal Danice, imagínate, está con su torneo. No va a poder seguirlo. ¿Dónde lo va a subir a sus torneos de Cal Dani? O sea, es una pregunta mía para debatir entre todos ustedes y en los comentarios qué va a hacer Cat Danice con su torneo. Si no clasifica el contenido o si creamos errores o abuso, estableceremos el público por ti. Esto, muchas gracias porque yo a veces voy a tener que estar conmigo y no puedo estar todo el tiempo pendiente de internet diciendo esto puedo, esto no, esto sí, esto no. Bueno, está bien, son derechos legales, son derechos bastante... Bueno, está bien. ¿Qué es el contenido creado para niños? No podemos entregar asesoramiento legal específico, pero... Ok, según la ley de copas se puede considerar que un video está dirigido a niños, creado para niños, sí. O público para niños ni edad preescolar, o sea, preescolar sería así, como dije antes, de 5 para abajo. Como una caricatura cuyo público principal son adolescentes, pero que también está destinada a niños pequeños. Okay. Ahora nos va a poner un poquito acá, esto me lo repiten una y otra vez, me van a romper la bola con este mensaje, pero perdón, pues si eso le digo, pues me van a matar. Creo que esta ley me van a terminar matando por insultar en YouTube. O sea, insultar en YouTube, no insultarlos. O sea, empezar a insultar porque es algo para expresarse. Acá tenemos su dirección si queremos visitarlo. Bueno, está bien. Hemos este anuncio de servicio, bla bla. Y bueno, sí. No sé qué voy a hacer con mi canal. Tenía planeado hacer una parodia colaborado con Ninja Kitty, Fridan, Retsu Gamer, que era una parodia normal, tal y como sea, pero parece que vamos a tener que anularla o hacerla medio más family friendly. Hacer algo así, gente. Espero que se pongan a pensar de este tema, que digan en los comentarios que quieren que suba, si sea un gameplay o algo de lo que quieran, una animación no puedo porque es algo muy complejo para mí, es algo que de verdad lo anduve viendo acá recién. No tengo ni la menor idea de cómo funciona esto. En los comentarios solamente quiero que dejen qué quieren que suba para mi próximo video. Si están de acuerdo y dejen una opinión sobre este tema. No sé qué hacer con esto. Bueno, lo dejo tranquilos. Ya acá son las 9:30 p.m. Adiós.